Mucho más que yo. Y de la noche. Desde lejos, la mirada sobre todos nosotros, de alguna manera también importa en esta mesa. Nos habían quedado temas por hacer, muchísimo, pero sí. en realidad estábamos planteando, bueno, acá hay un grupo importante, se está generando un corpus de pensamiento que pretende ser fermental. ¿A dónde ir con todo esto? O en todo caso, ¿cómo la sociedad puede llegar a beneficiarse con cada una de estas propuestas que ustedes están creando, que pretenden llevar adelante? ¿Qué va a pasar con lo que tenemos y si hay vasos comunicantes? Bueno, ¿qué es lo que pretende EDUI 21? EDUI 21 pretende justamente generar propuestas de cambio viables, contextualizadas en nuestra sociedad y con el aporte de la sociedad civil en todo sentido. Nos vamos a dar instrumentos, Renato decía recién, vamos a hacer algunas jornadas de presentación en el interior, pero además estamos en construcción de una página, viene lenta en el sentido que lleva mucho porque las pretensiones que tenemos son muy grandes, entre otras porque queremos una página que tenga, además de la información, unos sistemas de ida y vuelta de participación ciudadana. Pero también queremos una página que tenga la posibilidad de formación, capacitación con modelos de siglo XXI, con sistemas de educación y de formación siglo XXI. Entonces, esta es una de los elementos. ¿Qué es lo que nos proponemos hacer? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y bueno, lo que queremos lograr es mirar al futuro y construir una hoja de ruta, una planificación estratégica de funcionamiento de la educación en un futuro que podemos prever dinámico, cambiante, con otras características que no nos podemos imaginar. No es fácil imaginarse el mundo dentro de 20 años. Pero que sí sabemos que va a seguir teniendo las dinámicas de cambio, que sí sabemos que va a seguir necesitando de gente que sea capaz de aprender, aplicar y, llegado el caso, desaprender y volver a aprender otra cosa. Porque así es que va funcionando el conocimiento en el día de hoy. Con respecto a qué es lo que va a pasar con lo que hay, cuál es el destino, etcétera, bueno, el destino es poner esto en la discusión de la sociedad civil, los temas educativos, los temas del cambio educativo, las propuestas educativas, y ponerlo también a disposición del sistema político. Nosotros no tenemos filiación con ningún aparato partidario y entendemos que estos elementos son elementos que bien pueden ser tomados por todo el sistema político. ¿Hay alguno que ya esté en marcha? Es decir, ustedes mirando lo que se está haciendo digan, eso es lo que nosotros creemos que hay que hacer. La idea no es extrapolar modelos, sino aprender de todos los modelos que podamos. Y la construcción del modelo para el Uruguay del siglo XXI es nuestra. Sí sabemos que hay cosas que tienen que estar. Tenemos que basarnos en una educación de las competencias, en la formación de las competencias del siglo XXI, por ejemplo. La capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de manejar las tecnologías, la capacidad de diálogo y comunicación, las capacidades... Bueno, esas cosas sabemos que tenemos que incluirlas y están presentes en distintos modelos en distintas partes del mundo. Pero no es que nosotros digamos, hay un modelo que funciona para el 100% de los uruguayos y que lo podemos importar de tal lado, lo ponemos a aplicar y anda. No es un auto. Y la educación, además, cada vez más, como dice Renato reiteradamente, es un traje a medida. No funciona en la línea de montaje. El auto masivo de un modelo que se fabrica durante 25 años también ya fue. Bueno, ahora, si esto funciona Renato, en las máquinas, más en... Marinés habló de la transversalidad con otros mundos, como el mundo de la política, que eventualmente es el que finalmente... El que decide. Claro. Y después tú hablabas de tres cosas que uno se acostumbra a escucharlo, pero que no es fácil de hacer, y menos cuando hablamos de ámbitos de poder y ámbitos ideológicos, políticos, económicos, que es el cambio de paradigmas. Por ejemplo, lo que ustedes plantean supone un nuevo diseño institucional. Totalmente. Diseño institucional, bueno, curricular. pero acá tenemos educación inicial y primaria, educación secundaria, media, técnica, y educación terciaria, que encima es autónoma, autárquica, independiente y Lo que pasa es que hay un tema que es, primero, lo que bien decía Marcelo en cuanto a que nosotros no queremos de ningún modo modelizar nada.
Estamos claros en que tenemos que transitar de una educación por niveles a una educación por ciclos etarios. ¿Cómo hacemos esa transición? Bueno, será parte de esa progresión de diálogos y de búsqueda de acuerdos. Pero nosotros creemos que tenemos que ir hacia una educación básica ampliada, es decir, una de las líneas de trabajo de EduDi en los próximos meses va a ser trabajar en este concepto de educación básica ampliada, que significa cuál es la evidencia, el aporte de conocimiento, el aporte de talleres, y después también esta idea de educación de jóvenes de 15 a 18 años. Ahora, ¿eso implica un cambio de paradigma? Sin duda que implica un cambio de paradigma. Lo que pasa es que los sistemas educativos, como el caso nuestro, no debieran cambiar la manera de pensarlos. Nosotros pensamos tradicionalmente desde la institución a lo... No, primero tenemos que pensar qué educación queremos, para qué objetivos, qué necesidades tenemos, y después encontrar el formato institucional, que seguramente, como dice Gerardo, va a implicar algunos cambios institucionales. Pero que no surja el cambio institucional como el primer punto de la agenda. El primer punto de la agenda nuestra es decir, bueno, señores, vamos a sentarnos con las comunidades, con los padres, educadores. EduDi21 tiene una fuerte impronta de trabajo con las comunidades y las redes locales. Mapeemos necesidades, mapeemos expectativas, veamos lo que la gente está esperando de la educación, armemos una articulación de esas propuestas y dialoguemos transversalmente, como tú decías, con el sistema político. Es decir, nuestra idea, como bien decía Marcelo, es armar este programa, trabajarlo con el sistema político y que el sistema político se lo apropie y lo implemente. Es decir, nosotros no nacemos para marginalmente a eso. No. Nuestro objetivo es ser lo suficientemente de espíritu inclusivo, abierto, convincente, exactamente, para que el sistema político en su conjunto, gobierno, partidos políticos del país, digamos, para ponerlo más claro, los partidos que tienen representación parlamentaria, vean en esta propuesta una herramienta de cambio educativo que va a surgir de una cantidad de técnicos, que más allá de que sean técnicos también tienen diferentes afiliaciones políticas, eso es bueno. Eso es bueno, tener crisol de identidades, eso creo que lo fortalece como propuesta, pero creemos que el punto nodal nuestro es repensemos la educación y el sistema educativo para que el docente sea en el aula un tomador de decisiones pertinentes para personalizar y democratizar los aprendizajes. Ahí resumen a nuestro criterio la filosofía de EduDi21. Es decir, pensemos la educación y el sistema educativo, pero primero pensemos la educación. Ejemplo, si nosotros estamos diciendo que hoy día en el mundo una de las herramientas fundamentales para la educación es lo que se llama educación STEM, que es educación de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no es poner más STEM en la educación media, no, es pensar la educación en estas ciencias como herramientas fundamentales para la ciudadanía. Entonces hay que pensarlas del nivel inicial. Entonces no tenés que pensar más la educación por niveles solamente. Tenés que tener una concepción educativa. Y nuestra propuesta, que va a ser construida, como bien decía Marcelo, de manera amplia e inclusiva, implica un cambio sistémico. Es decir, nosotros, ustedes lo han visto en el documento fundacional que hemos distribuido en estos días, nosotros pensamos que para que la educación no se cambia por partes. La evidencia en el mundo indica que ningún país progresa en educación cambiando partecitas. O lo que se llama, nosotros llamamos, como le llamamos, proyectitis, ¿no? Sí, la idea de que la educación es la sumatoria de proyectos, ¿no? Proyecto acá, proyecto allá, proyecto... Eso no cambia nada. Tenés que cambiar el ADN, para tomar una expresión, no la quise traer la expresión. Pero nosotros decíamos ayer en otra entrevista, el ADN nuestro del EduDi21 es el docente. Claro. Es el docente. Porque Mariela lo conoce muy bien, ella fue docente. El docente es el principal tomador de decisiones en el sistema educativo. No es el jerarca sentado en una oficina, no es el docente, porque el docente finalmente es el que decide incluir o excluir a un alumno de la oportunidad de educarse y de aprender. Entonces nuestra idea es cómo pensamos el sistema educativo. Es fascinante ver, por ejemplo, el caso de Finlandia, que tanto se habla. ¿Por qué Finlandia tiene, entre otras cosas, tiene tanta progresión en los aprendizajes? Por una razón muy simple. Todo el sistema educativo está pensado para apoyar al docente. ¿Acaso nos preguntamos nosotros? Quizás sea una linda pregunta, Marcelo, para hacernos en la asociación. ¿Cuánto de las partes del sistema educativo nuestro están pensados efectivamente para apoyar al docente? Porque es muy fácil decir que el problema es el docente. No, el docente es una víctima del sistema. El docente es la víctima de un sistema que no está pensado para apoyarlo, para que él pueda orientar y pueda personalizar los aprendizajes de sus alumnos.
Es decir, entonces, no, el tema no es docente, no es el es el sistema educativo. Es como cuando hablas del tema de la deserción, que es una palabra terrible. No es que los alumnos deserten, nosotros que hablamos de expulsión. De expulsión. ¿Por qué expul? Porque los que expulsan el sistema educativo a los jóvenes. No es que los jóvenes deserten, qué terrible, pero Claro. que abandonan, se van. ¿Viste? Claro. Entonces, el cambio de paradigma para nosotros de Edu 21 es el docente y el alumno son los sujetos fundamentales de la educación. ¿Cómo pensamos la educación y el sistema educativo para eso? Bueno, mañana se presenta esto Sí, en la Casa de Maguá. Evento abierto, público, y bueno, Juan Carlos Gómez, Sí. entre Rincón y Cerrito. Cerrito, A las 19. 19 horas, es un evento público. Y también quisiéramos con Marcelo llamar a la gente a participar, Bien. a movilizar recursos y apoyos. Tenemos mucha gente detrás, pero como todas estas iniciativas camiones. necesitamos apoyo. Y le decimos, porque hemos recibido una cantidad de emails y en Facebook y en todo, de docentes de todo el país, que se queden tranquilos que vamos a recorrer el país a su ancho. Vamos a llegar a todos lados. Gracias por haber venido. Disculpen que estamos en Gracias, el límite de nuestro No, tiempo. gracias a ustedes. Agradecemos a Marcelo Martínez Laureta, docente de educación, diplomado en investigación e innovación educativa, y también al doctor Renato Perti, sociólogo y magíster en investigación educativa. Yo que usted los premiaría. Ah, sí, bueno, yerba, salud y flora, por supuesto, para ambos. Me la puedo llevar Se la puede la llevar llevo, donde por supuesto. quiera. Me la llevo, me la llevo en la- Quiero ver me la llevo en la mañana- valija fin de semana. Lo Me quiero viene ver bárbaro. mañana en la casona de Maguá, Claro. dando Me vuelta invita a el comprar la mate yerba a el fin de Renato semana, Perti. ¿oíste? Nos quedamos con ganas. Gracias, No, ya, muchísimas hasta luego. gracias. Amigos, hasta Volveremos. mañana. Mañana te voy a comprar la yerba.